Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Centro Ágora de Participación Ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hacemos Barrio. Bueno, esta tarde nuestra protagonista, que no es otra que Pilar Mañas Ramírez, a la que le damos la bienvenida de manera muy calurosa y le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe en este ciclo de conferencias y que con esta charla, con esta ponencia de esta tarde, bueno, pues de alguna manera se contribuya o contribuyas a hacer barrio y a hacer ciudad. Gracias. Pues como decía, Pilar Mañas Ramírez, que es doctora en Ingeniería Agrónoma, profesora de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos va a presentar la siguiente conferencia: Depuración de aguas residuales. ¿Sabemos por qué es necesaria? Bueno, lo iremos averiguando paso a paso. Con un currículum, la verdad que impresionante. Lo he tenido que leer una y otra vez porque ya lo verán ahora, es impresionante el currículum que tiene Pilar Mañas. Incluye doctora en Ciencia e Ingeniería Agraria, ingeniera agrónoma e ingeniera técnica agrícola, y su trabajo además se centra en biotecnología y ecofisiología vegetal. Sus líneas de investigación incluyen la depuración y la reutilización de aguas residuales en agricultura, el tratamiento de lodos de depuradora, el compostaje de residuos orgánicos y el uso de cultivos energéticos. Ha participado en proyectos nacionales, también internacionales, sobre calidad del agua y aprovechamiento de residuos, y también ha colaborado en procesos legislativos sobre contaminación hídrica. Actualmente es docente en los grados de Biotecnología e Ingeniería Agrícola y también Agroalimentaria. Es miembro del Departamento de Producción Vegetal y también de Tecnología Agraria y del Grupo de Ecología Forestal y Limnología, además de formar parte del equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y también del Medio Natural. Bien, no es poco, ¿eh? No es poco. Y esto que es un resumen, además. Bueno, con su conferencia, Pilar nos va a invitar a reflexionar sobre la importancia, como decíamos, del agua como recurso limitado, que lo es, y esencial, fundamental para la vida, pero también sobre la necesidad de tratar las aguas residuales, esas que ya se han ensuciado, como ahora después nos explicará, antes de devolverlas al medio ambiente, al medio natural. Tratará de explicarnos, entre otras cosas, esos procesos técnicos de depuración y cómo, mediante la correcta gestión, estas aguas tratadas pueden convertirse en una alternativa sostenible para su reutilización, especialmente en el ámbito agrícola. Bueno, a lo largo de la charla de esta tarde verán cómo tratará de poner en valor la depuración como herramienta para afrontar esto que habrán escuchado mucho durante los últimos tiempos de escasez hídrica, también cumplir con la legislación vigente y, por supuesto, contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, además presentará ejemplos reales y también algunos resultados de las investigaciones que demuestran efectivamente los beneficios del uso del agua regenerada y también de los lodos depurados como fuente de nutrientes y también de materia orgánica en algunos cultivos. Esto último es verdaderamente interesante. Bueno, gracias, como decía Pilar, gracias también a Virgilio Cencerrado, que es el coordinador, para aquellos que no lo conozcan, que no será nadie, es el coordinador y el alma de este ciclo de conferencias. Bueno, otro giro total de temática. Y bueno, lo que comentábamos también justo antes de empezar, a mí me parece una conferencia realmente ya no solo interesante, sino también necesaria. Esto es necesario que se conozca por la población, la importancia que tiene. Bueno, gracias, por supuesto, a las instituciones que hacen posible este ciclo de conferencias, el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Participación Real y Efectiva, y también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FABA. Otras entidades que colaboran, Diputación de Albacete,
este Centro Ágora de Participación Ciudadana, el complejo hospitalario universitario de Albacete y también, como no, la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias a todas y cada una de ellas por permitirnos tener tan cerca el conocimiento y el saber. Bueno, y a todos ustedes, como no, gracias por estar esta tarde aquí, interesándose por este tema y también acompañando y apoyando a Pilar en su conferencia. Además de las personas que estamos aquí, ya saben que nos están siguiendo en directo porque esta conferencia se emite vía streaming. Bueno, pues gracias también a todas esas personas que nos siguen en directo. Si tienen alguna pregunta, además, o comentario o sugerencia, pueden escribirlo en el chat y después Virgilio nos lo trasladará. A todos ustedes también les invitamos a que al final de la conferencia, si hay algún tema del que desean profundizar o alguna duda, pues también pueden realizar sus preguntas y, bueno, Pilar, en la medida de lo posible, las contestará. La conferencia, una vez Virgilio la revise y vea que está todo correcto, que se ve y se escucha perfectamente, mañana mismo la pueden ustedes volver a ver o recomendar a aquellas personas que no han podido venir en la página web de Hacemos Barrio, donde estará esta y todas las conferencias de todos los ciclos. Así que, bueno, por mi parte nada más. Pilar, cuando quieras, puedes acompañarnos en este escenario y, bueno, vamos a recibirla, como no, con un fuerte aplauso. ¿Prefieres en la mano o te lo dejo? No sé, prueba a ver prueba si a ver estás con la cómoda. mano. Vale, pues vamos a probar así. ¿Te apago la luz? Sí. Uy. Bueno, ¿se me escucha así bien? Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta conferencia. Gracias por la presentación tan detallada. Y bueno, antes de empezar casi que quiero felicitar a la organización, especialmente a Virgilio, por este ciclo de conferencias que, como todo el mundo sabe, pues la verdad es que son un éxito, están ya casi terminando esta temporada y la verdad es que es digno de mención, ¿no? Mi charla sobre hoy la empiezo con una diapositiva, como pueden ver aquí. Esta fotografía que ven aquí le tengo especial cariño porque está tomada hace aproximadamente 20 años por mí misma y corresponde a mi tesis doctoral que la realicé en la depuradora de aquí de Albacete. Me subí a estas instalaciones que luego sobre la marcha les iré explicando en qué consisten. Son la zona de lechos bacterianos de la depuradora. Y bueno, esta tesis doctoral la verdad es que marcó un poco mi camino investigador y mi camino profesional y bueno, pues casi que me apetecía ponerla como comienzo del tema que voy a tratar hoy, ¿no? Como ha comentado María José, mi idea con esta charla es transmitir un poquito algunas reflexiones sobre el uso del agua. El título habla específicamente de tema de agua residual, pero ese agua residual viene de algún sitio, ¿no? Entonces, pienso que es importante que reflexionemos de este recurso que todo el mundo tenemos como muy a la mano, pero vamos a ver que a lo mejor no tenemos mucha suerte de tenerla tan a mano y que no todo el mundo lo puede tener. Me voy a permitir dar unas pequeñas pinceladas sobre el proceso de depuración. Esa, digamos, sería la parte más técnica, pero prometo no meterme en tecnicismos muy extraños para un poco intentar. Pero sí que es importante que todo el mundo sepamos cómo funciona ese ciclo del agua que tanto nos hablan y demás, ¿no? Y bueno, en mi labor investigadora, como llevo tantos años trabajando con estos temas, pues me voy a permitir también pues comentarle algunos resultados de los que hemos tenido, también de forma muy somera, pues para que se hagan una idea de la importancia que puede llegar la ciencia y la investigación y desarrollar, bueno, pues el avance en el conocimiento de estos temas, ¿no? Vamos a comenzar un poquito el tema de reflexiones con estas imágenes. Todo el mundo le suena, lamentablemente son bastante recientes, imágenes de la Dana, inundaciones, catástrofes, desgracias personales. Y entonces empiezo con una pregunta. ¿Tenemos problemas de escasez de agua? Bueno, pues
seguramente a las personas damnificadas con este tema casi que a lo mejor les parece una falta de respeto esta pregunta, ¿no? Porque ¿cómo vamos a tener falta de agua con estas imágenes que tenemos, ¿no? El daño que ha causado el agua. Pero me voy a centrar un poco en el agua que a nosotros nos sirve, porque el agua es fuente de vida, eso lo tenemos súper claro, ¿no? Y ya de formación casi profesional, pues casi que para saber si algo es mucho o poco, si hablo de escasez, pues vamos a dar algunos datos, ¿no? Dependiendo de la fuente donde busquemos, pues las cifras pues, pueden variar un poquito, ¿no? Pero bueno, ya estas cifras que aparecen en la diapositiva vienen de la FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, y de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, o sea, son una fuente relativamente fiable. Y bueno, ¿de qué cantidad de agua disponemos realmente? Cuando íbamos al colegio, al instituto, todos nos decían la Tierra es el planeta azul, porque es el planeta que se ve desde arriba como el azul del agua, ¿no? Pero si vamos haciendo como un zoom desde arriba hacia más acercarnos, vamos a ver un poquito esas cifras. Aquí, si esto con ese apunto, los mares y océanos solo representan el 0,023% de la masa total del planeta, o sea, muy poquita cantidad de lo que es la masa de la Tierra, realmente es agua. Lo que pasa es que el agua, como está por encima, pues la podemos ver, ¿no? Entonces, vamos a ver de ahí qué podemos utilizar nosotros. Pues el 97,5% es agua salada, con lo cual, a no ser que utilicemos procesos de ósmosis que la podamos aprovechar, casi que la descartamos porque energéticamente es bastante costoso y luego aparte los residuos que produce. Y nos quedamos con un 2,5% de agua dulce. Bueno, pues ya nos vamos acercando a lo que necesitamos. Pero resulta que de ese 2,5% de agua dulce solamente tenemos un 69,7% en los glaciares, o sea que eso no lo podemos utilizar de forma habitual para nuestro uso diario. Hay un 30% que está en los acuíferos, que bueno, este sí que nos resulta casi más útil. Los acuíferos, porque si alguien no está muy familiarizado con el tema, pues es todo ese agua que hay subterránea y que luego cuando tenemos un sistema de bombeo la podemos extraer. Y luego, pues muy poquita cantidad, un 0,3% tan solo en los ríos y arroyos, en el agua que podemos ver cuando damos un paseo por el campo, por decirlo de una forma. Pues de ese total tan grande, fíjense ustedes, al final solo tenemos ese 0,007%, muy poquita agua que tenemos disponible. Por eso mi pregunta, ¿hay escasez de agua? Bueno, pues este es el agua con que de forma habitual o normal podríamos contar, ¿no? Para nuestro uso diario. Y el tema dentro de las reflexiones con las que estoy iniciando mi charla, quería hacer un hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible que vienen reflejados en la Agenda 2030. Bueno, no es el objetivo, los ODS en general de esta conferencia, pero sí que me interesa destacar, son una serie de temas, 17 objetivos, marcados por 169 metas y 232 indicadores, que no son otra cosa que bloques temáticos en los que en algún momento expertos a nivel internacional han decidido que algo hay que hacer porque el tema de pobreza, el tema de salud, el tema de educación a nivel global y mundial merecen una especial dedicación, interés, tomar medidas, porque no todo el mundo tiene acceso a todo. Y cuando señalo el objetivo en rojo, el objetivo 6, lo hago porque se refiere al tema de hoy, al tema del agua. El hecho de que alguien a nivel internacional, un grupo de expertos, como digo, se haya pensado que este tema requiere especial atención, bueno, pues nos tiene un poco que pensar, porque estoy primero en la primera parte de reflexiones, por lo tanto yo reflexiono, pues si alguien cree que es importante, por algo será, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, pues esta diapositiva es de mucho texto, yo lo voy a tratar de simplificar y de explicar. Pues tenemos que pensar que el hecho de que antes de venir todos hayamos abierto el grifo para lavarnos los dientes, para beber agua, asearnos, ir al baño, somos unos afortunados, porque en este mismo momento que estamos aquí en esta charla hay muchísima gente en el planeta que no tiene esa suerte. Entonces, de ahí que haya un ODS, el ODS 6, que merezca centrarse y trabajar para que
todos podamos tener una igualdad de condiciones, pero de vida digna, o sea, no se pretende otra cosa. Por dar un ejemplo, el hecho de que se consiga que haya personas que tengan acceso al agua o a un inodoro, que nosotros lo tenemos aquí, si salimos de aquí de esa puerta tenemos uno enseguida, pues haya gente que consiga acceder a uno a menos de media hora de distancia, o sea, de camino, o sea, media hora. Fíjense, hemos tenido un apagón hace bien poquito y no teníamos agua, no teníamos bombeo. Lo primero que hicimos ir a Mercadona, al Consum, lo que haga, y nos quedamos sin garrafas de agua. Pues hay gente que de forma habitual tiene que caminar media hora para conseguir agua, pero agua para beber o para preparar comida. Por eso, tema de reflexión, ¿no? Ni qué decir del tema de los inodoros, que algo que nos parece muy normal tener, pues a veces en ciertas poblaciones y en ciertos países no es tan normal tenerlo, no es tan habitual. Lavarse las manos con agua y jabón, bueno, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces es un problema. Ligado a todo esto, pues también tenemos el tema del precio del agua, porque claro, cuando abrimos el grifo, para que a nosotros nos llegue agua, eso tiene un coste, y ese coste viene de que hay una serie de conducciones que nos llevan el agua. Ahora, cuando les explique un poco la parte un poco más técnica, veremos que bueno, pues hay una serie de pasos intermedios que cuestan dinero. Bueno, pues gracias a los impuestos y a lo que se paga en dinero público, hay una parte que todos tenemos ese acceso, cosa que no ocurre en todos los países. Repito, en este mismo momento hay gente que no tiene esa suerte. Y luego lo he puesto ahí, aunque sea un poco escatológico, entre comillas, el tema de la defecación libre. Uno de los objetivos de este ODS es que para el 2030, que no queda nada, se haya eliminado el tema de defecación libre, pero no por gusto, sino porque no tienen sitio donde ir a hacer sus necesidades la gente. Entonces, esto también va vinculado al tema del agua. O sea, un inodoro necesita agua para que se pueda hacer. Y, por supuesto, ya el tema, aquí ligamos con el tema de igualdad de género. En el caso de que alguien tenga un inodoro en estos sitios, por supuesto, las últimas en la cola son las mujeres y las niñas, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de reflexiones son un poco lo primero que tenemos que ver. Es decir, ¿estamos muy mal? Bueno, estamos muy mal, estamos mejor que pensamos, ¿no? Entonces, a nivel internacional se está trabajando en estas líneas, independientemente de ideologías, evidentemente, la realidad es que no todos tenemos la suerte de vivir bien, y el hecho de que haya por lo menos la intención de que un grupo de personas quiera disminuir esas desigualdades, a mí me parece pues algo importante. Y ya no me voy a ir tan lejos, vamos a ir acercándonos a nuestro mundo, a nuestro día a día. ¿Para qué utilizamos el agua? Bueno, pues estas escenas nos suenan a todos. Todos los días nos levantamos, nos aseamos, fregamos los cacharros a mano en el lavavajillas, la lavadora. Tenemos nuestras plantas que nos gusta regarlas, pues también la usamos todos los días, ¿no? Es el uso habitual del agua que tenemos. La agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería, pues no hace falta ser agricultor y ganadero para utilizar el agua de agricultura y ganadería, porque comemos de lo que los agricultores y los ganaderos producen. Lo digo como ingeniera agrónoma. De hecho, el uso del agua en agricultura y ganadería, de ese porcentaje tan pequeñito que comentaba al principio, es el que más porcentaje es. Un 80 o 90% aproximadamente, depende de la zona y depende del cultivo, bueno, pues se utiliza para el abastecimiento de la agricultura y la ganadería. Entonces, bueno, eso hay un consumo importante. Más cosas. Estamos en casa, la agricultura y la ganadería, pero en cualquier ciudad de las de nuestro alrededor, o en cualquier pueblecito pequeño, todos, bueno, pues tenemos nuestros parques y jardines, afortunadamente, que dan vidilla, favorecen la vida social, pero se tienen que regar. Yo creo, en alguna de las conferencias anteriores, algún compañero mío hablaba de que incluso había tanto césped, a veces habría que pensar en introducir alguna especie que no necesitáramos tanto riego, que hay especies vegetales muy bonitas que se podrían adaptar mejor a nuestras climatologías y a nuestras necesidades hídricas que tenemos, ¿no?
También en la piscina, ahora cuando llegue el verano, pues qué gusto meternos un bañito en la piscina, ¿no? El tema del baldeo de las calles. Las empresas de los ayuntamientos o subcontratas, o depende de cómo lo tengan configurado, bueno, pues para la limpieza de las calles es imprescindible tener un sistema de avituallamiento de agua para poder limpiarlas. Más cosas, ya voy diciendo muchas cosas del uso del agua, ¿no? La industria en cualquier tipo de rama. Podemos tener desde una industria tema de motores, de cualquier... yo por mi rama conozco más el tema del gasto de agua en la industria agroalimentaria. Es imprescindible tanto en la producción de la materia prima, pero también en la limpieza de los equipos, y luego pues toda la gestión que lleva después de haberlo utilizado, ¿no? Bueno, pues todas esas instalaciones se tienen que limpiar y para eso pues se utiliza agua. Pues como vemos, el agua que utilizamos es necesaria en muchos aspectos. Y ahora quiero introducir un concepto que mucha gente no conoce, que se llama agua virtual. Cuando yo digo virtual, parece que estoy hablando de algo de ordenadores o de informática, ¿no? Así como, pues un poco lo podemos asimilar a esto. Algo virtual es algo que existe, la música, ahora que no tenemos los discos físicos, bueno, es algo virtual, existe, pero no la podemos tocar. Pues vamos a pasar ese concepto al agua. Y el agua virtual es, pues eso, el agua que a lo mejor no nos moja, pero que está ahí, en ese producto que estamos utilizando. Y bueno, he ido buscando así algunas imágenes que he encontrado. Y aquí, bueno, lo que podemos ver es, aparentemente, yo cuando cojo un filete de ternera, aquí está, la cifra, ya digo, depende de la bibliografía donde lo recopilen, van a encontrar una cantidad u otra, pero varían poco. Entonces, carne de vacuno, un kilo de carne, dices, lleva detrás, para producirla, 15.000 litros de agua. ¿Cómo puede ser eso si solo pesa un kilo? Bueno, vamos a ver. La vaca ha bebido agua durante toda su vida. O sea, es como, tenemos que ver, para conseguir ese kilo, cuánto agua ha sido necesaria utilizar. Por eso es un agua virtual, no la tocamos, no nos está mojando, porque lo que estamos viendo es un filete, pero ese agua que ha bebido la vaca, más la que se han utilizado en las instalaciones de limpieza de donde ha vivido, y resulta que la vaca también come. Y esa hierba o esos piensos, todo eso ha consumido también agua. O sea, desde todo el proceso completo podemos dar esa idea. Por poner otro ejemplo, unos pantalones vaqueros, lo tenemos aquí arriba. 10.000 litros de agua, aquí arriba. 10.000 litros de agua un vaquero, porque claro, el vaquero está hecho de algodón. El algodón es otra planta que se ha tenido que regar, ha tenido que hacer, luego el proceso industrial, los vaqueros desgastados, porque los desgastados, eso también, para desgastarlo en el proceso industrial también lleva agua. O sea, que a veces luego si empezamos a pensar sobre esas cifras, bueno, pues hay bastante gasto de agua. Entonces, bueno, pues realmente he puesto así la taza de té 227 litros, una lechuga 72, vamos... el maíz es un cultivo que consume bastante agua. Bueno, pues ¿para qué nos sirve ese concepto de agua virtual? El agua virtual nos sirve para calcular un indicador ambiental que se llama huella hídrica. La huella hídrica es un poquito lo que me va a decir qué cantidad de tipo de agua se ha consumido. Y para esto hay como una especie de semáforo. En los coches tenemos el rojo, amarillo y verde, pues en la huella hídrica tenemos el agua azul, el agua verde y el agua gris. El agua verde, la huella hídrica verde, viene del agua que viene de la lluvia y que, bueno, pues para que nos hagamos una idea, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, un cultivo de secano. El cultivo de secano está utilizando ese agua de la huella verde. ¿Por qué? Porque secano no necesita agua, no. El concepto no es que un cultivo de secano no necesite agua. El cultivo de secano es que no se riega, porque si no chupara agua,
del suelo donde está, moriría. Todos los cultivos necesitan agua. Lo que pasa es que los de secano no se riegan porque se aprovechan de ese agua que, digamos, está intacta en la naturaleza. Las personas no hemos intervenido para nada y, bueno, ahí está. Luego tenemos otro concepto que es el de agua azul. Aquí ya intervenimos las personas, ya hemos hecho una infraestructura, como pueden ser todo el tipo de presas, pantanos, sistemas de canalización, bueno, pues que se trata de gestionarlo bien y aprovecharlo, ¿no? Y finalmente hay otro que se llama la huella hídrica gris. Pues ya el color ya nos va diciendo que ahí ya el agua pues no está tan limpia, ¿no? Es después de haber utilizado ese agua, lo que ha ocurrido es que se ha tenido que someter a un proceso para limpiarla y poder volverla a utilizar en otros usos. Bueno, pues en esta tabla, bueno, pues también un poco viene reflejado lo que os comentaba antes de la huella virtual, como dependiendo la carne de vaca que volvemos aquí, los 15.000 litros de agua, bueno, pues hay una parte que el 94% viene de la parte verde, o sea, de la parte del campo, de la parte que se ha tomado la planta que ha comido la vaca, o sea, es como seguir la cadena hacia atrás. Hay una pequeña parte que es de la gestión de las canalizaciones que se hayan hecho y luego otra parte de la gris, que es una vez que se ha utilizado todo el proceso, pues la que hay que limpiar, ¿no? Bueno, pues he puesto el ejemplo de la ternera, pero podemos ver el de cualquier otro, ¿no? Entonces son conceptos que a veces pues tampoco se conocen, pero que a la hora de hacer los cálculos bien hechos de todo eso, esto es mucho más complejo, evidentemente a nivel numérico, pero la idea general yo creo que más o menos lo podemos entender. Más cosas. Me voy centrando cada vez más. Bueno, he estado buscando los datos más recientes en el Instituto Nacional de Estadística, pues eso, la fuente un poquito más fiable, bueno, un poquito más que la fuente fiable donde podemos recurrir. Lo que pasa es que, claro, como se pueden imaginarse, los datos no llegan y ya están. Los más recientes son las referencias del 2022, aunque las fuentes del 2024, ¿vale? Son del año pasado. Yo he ido un poco siguiendo durante este tiempo que estoy trabajando en este tema y las cifras, más o menos, con pequeñas variaciones, nos sirven igual, ¿no? Pero aquí está representado, en esta parte de aquí tenemos el suministro a la red, para que nos hagamos una idea. De 4.000 millones de metros cúbicos que entran a la red en España, estos son datos de España, de nuestro país. Bueno, pues unos 1.000 que viene aquí abajo, representado, son pérdidas. ¿Esas pérdidas qué son? Pues todas las fugas de tuberías que hay. O sea, hay mucha pérdida de agua, por eso casi que cuando veamos a los pobres trabajadores de Agua de Albacete que están arreglando, pues que sepan que hay que dejarles, porque lo que estábamos invirtiendo un dinero público en arreglar unas tuberías que hace falta, que es un poco molestia, porque además si te pillan la puerta de tu casa fastidia un poco, pero es que luego al final vamos a estar ahorrando agua, que eso al final es dinero un poco también de todos, ¿no? Entonces, luego el coste unitario, bueno, pues por tener algunas cifras, ¿no? Aquí también podemos ver un poco la distribución del consumo de agua de hogares en litros por habitante y día. Bueno, pues hay una cierta tendencia a que va bajando ese consumo y por comunidades autónomas, bueno, pues vemos que la zona de Andalucía, Castilla y León en el norte, pues parece que es más de 135 litros por habitante y día y luego pues la distribución, ¿no? Es un poco orientativo porque nos hagamos un poquito una idea. ¿Vale? Bueno, pues como reflexión yo creo que ya nos vale, ¿no? De cómo es la situación, ¿no? Y ahora voy a entrar poquito a poco en el tema de la depuración de aguas residuales, ¿no? Que la palabra ya de por sí residual queda así como rara. A mí ya me suena normal, pero bueno, entiendo que echa un poco para atrás. Vamos a ver que incluso la normativa intenta suavizar los términos. Vale, por poner un poquito en contexto. El tema de depuración de aguas es algo reciente, es algo, bueno, pues a nivel, digamos, histórico, ya no solo en depuración, las infraestructuras que van ligadas al agua son como lo primero que las civilizaciones, o sea, las civilizaciones humanas empezaron en zonas donde había agua. ¿Por qué? Pues porque primero el agua es imprescindible para vivir, o sea, sin comer podemos aguantar unos días, pero sin beber no. Entonces, los primeros asentamientos ya son de 4.000 años antes de Cristo, en la zona donde Tigris, el Éufrates, el Nilo, todas esas zonas donde teníamos cursos de agua por beber,
también por las conducciones, porque eran canales para transportar los ríos y todos los efluentes que tenían, permitían a las civilizaciones transportar todas las materias primas que se necesitaban de un lado al otro. Conforme las poblaciones se iban asentando, pues no cabía todo el mundo al lado del agua, tenían que expandirse. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que el agua se ha intentado domesticar. Ahí lo pone me parecía una palabra casi que bien. Hemos domesticado el agua, ¿por qué? Porque yo no puedo vivir a pie de río, me tengo que ir un poco lejos, pero necesito el agua. Pues, ¿cómo hacemos? Conducciones que me lleven el agua. ¿Cómo? Pues llevando los famosos acueductos de Segovia, que todavía sigue en pie, está ahora de monumento de visita, pero que en su momento cumple su función. O, por ejemplo, todos los baños públicos, el agua caliente. Ahora todo el suelo radiante que ahora vemos como normal, pues casi que lo inventaron los romanos porque hicieron unas conducciones por debajo del suelo, calentaba el agua y entonces el agua caliente por debajo de los suelos era lo que teníamos, ¿no? Entonces, no estoy hablando todavía de agua residual, pero sí que estoy hablando de infraestructuras que desde tiempos muy, muy antiguos pues, se han ido haciendo, ¿no? Entonces, haciendo una línea del tiempo, casi que el tema de la depuración pues, es de lo más reciente, porque nos metemos ya en el siglo XIX, y estoy hablando del 3000 a.C., ¿no? Bueno, pues lo que sí que es cierto es que el tema de el agua contaminada siempre, desde muy antiguo, se ha ligado a la buena salud. Entonces, la gente, claro, utilizaba el agua se ensuciaba y se veía que había una relación enfermedad y agua contaminada, evidentemente, ¿no? Entonces, volviéndonos otra vez a 2000 años antes de Cristo, por ejemplo, una de las cosas que se observaban, bueno, pues que el agua expuesta al sol, bueno, pues como que se purificaba un poquito. Ahí nadie tenía el término de rayos ultravioleta, pero empíricamente, o sea, por el efecto que causaban, sabía que eso funcionaba. O, por ejemplo, había una forma de que el agua impura se debía hervir y además lo hervían en una vasija de cobre durante 7 veces. 7 veces para... ¿Qué sentido tenía esto? Bueno, pues ahora mismo a todo le ponemos nombre. Ahora es muy fácil decir, hay unas bacterias, unos virus, los hongos, la legionela, la salmonela, pues antes no tenían nombre porque es que no se sabía, ¿no? La ciencia no estaba desarrollada como ahora, pero sí sabías que te ponías enfermo si bebías el agua contaminada. Entonces, sí que se había probado, por ejemplo, el tema del cobre. El cobre cuando se calienta o cuando está en contacto con el agua, suelta unos iones que son cobre y lo que hace es que el ADN de las bacterias lo destruye. Entonces, era una forma de purificar. Lo de 7 veces, pues es casi que un ritual mágico porque es un número cabalístico que siempre se ha utilizado, pero lo que les era efectivo era hervirla varias veces, porque yo lo hiervo varias veces y me aseguro de que se me desinfecta. Seguramente si lo hubieran hervido 9 veces o 5, también les hubiera valido el agua. Ellos observaban que ese agua en esa vasija de cobre aguantaba más que en otro sitio. Entonces, bueno, pues prueba-error, como todo en la vida se ha ido avanzando la ciencia y en aquel momento. En tiempos ya más avanzados, sí que, por ejemplo, en el año 1854 en Londres hubo una epidemia de cólera muy importante y bueno, un doctor inglés, el doctor John Snow, lo que descubrió que era debido al tema de la agua contaminada. Entonces, ya sabiéndolo, se cerraron todos los sistemas de bombeo y se acabó el problema. Entonces, bueno, es una forma de verlo. Y ya lo del tema de desinfectantes que tenemos ahora, bueno, pues es es un invento moderno. Realmente hasta el 1900, y bueno, cuando Louis Pasteur se avanzó con el tema de la microbiología, pues realmente es cuando bueno, pues se tomaron ya productos más concretos. Ahora nos parece muy normal desinfectar con lejía o desinfectar con ozono, pero es que antiguamente pues tampoco existían esos productos ni se sabía sus cualidades, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser el agua para que no sea sucia y no sea peligrosa? Porque todos sabemos también del colegio, el agua H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. ¿El agua pura es saludable? No.
El agua pura es agua destilada, que usamos para planchas. A nadie se les ocurre echarnos un vaso de eso que nos venden de agua destilada para beber, porque tenemos que pensar que el agua es el disolvente universal, entonces el agua es muy corrosiva. Entonces, por eso cuando compramos agua embotellada, lo tengo aquí, agua, si veamos aquí lo que tenemos aquí, sales minerales, porque tiene que tener sales minerales, porque cuando tú tomas ese agua, si solamente tienes H2O, te va a correr el intestino. Entonces, las sales minerales lo que hacen es equilibrar todo el sistema celular que tenemos para que no nos quedemos ahí. Bueno, pues pensemos en eso. Entonces, si tenemos un poquito esto claro, yo ya me voy a meter un poquito en la parte un poco más técnica. Voy a intentar no utilizar ningún tecnicismo o los imprescindibles. Cuando a veces hablo con gente, que incluso con mis alumnos, que no terminan de entender, lo primero que intentamos diferenciar ¿es lo mismo depurar que potabilizar el agua? Parece parecido, pero no es exactamente igual. Entonces, si entendemos el ciclo del agua, ahora les voy a pedir que hagan como un esfuerzo de hacer un recorrido por los pasos que les voy a decir, que seguro que lo van a entender por dónde voy. Lo he enumerado del 1 al 4, es como un círculo, ¿no? Entonces, lo primero es obtener el agua. ¿De dónde la vamos a obtener? Ahora ya no me he dejado la historia, ya estamos en nuestro día a día. Tomamos el agua de los ríos o de los acuíferos, como hemos dicho, hacemos un bombeo y se saca, ¿no? Bueno, pues se puede extraer. Entonces, ese agua tal cual, pues no lo podemos beber, hay que potabilizarla, ¿vale? Ese agua se tiene que pasar a esta fase de obtenerla de un río o de un acuífero, la vamos a potabilizar a unas estaciones de tratamiento de potabilización, ¿no? Bueno, pues cuando ya ese agua es potable es cuando nos llega a nuestras casas o a las industrias, dependiendo, ¿no? El agua ya es potable y aquí ya tenemos que poner tuberías que nos lo lleven a nuestras casas. Cuando ya la hemos utilizado, ¿qué va a pasar con ese agua? Pues que se va a contaminar, porque hemos utilizado detergente para fregar los vasos, la lavadora, el baño, el inodoro, que de tanta falta hace en algunos sitios. Bueno, pues eso ya va por otros canales y hay que limpiarla, ese agua. Ese agua ya no se puede verter de cualquier manera. Pues ahí es donde ya vamos a lo que es la depuración del agua, limpiar el agua. El agua tiene una serie de elementos que no son esas sales minerales que son beneficiosas, tiene una serie de detergentes, una serie de grasas, una serie de proteínas o de sustancias que no corresponden y hay que quitarlas, ¿vale? Pues esto sería como un poco la primera toma de contacto con la parte técnica. Y aquí lo mismo que os he comentado, bueno, pues lo tenemos aquí representado un poco más esquemático, ¿no? Entonces, lo primero, cogemos nuestro agua. Ya empezamos a poner tuberías, evidentemente, y lo llevamos a la potabilizadora. Tengo agua potable y lo llevo pues, a las casas. En las casas lo utilizamos y va al alcantarillado, que no lo he nombrado antes, pero evidentemente todo el agua ya utilizada por nosotros. Esto nos vale para industria y nos vale para nuestras casas, es lo mismo. Lo que pasa es que los volúmenes de contaminación son también diferentes. Pues ya tenemos otra red de tuberías de aguas fecales y nos llegan a la depuradora, que afortunadamente, bueno, pues aquí pues tenemos un suministro para limpiar ese agua, ¿vale? Dicho de otra forma, ya voy metiendo aquí tanques, pero que nadie se asuste, que esto no va a ser tan complejo de explicar. Entonces, tenemos nuestros ríos embalses, se capta y aquí en este punto nos lo llevamos a potabilizar. O sea, el agua se potabiliza, pues bien, aplicando ozono, aireándola, incluso clorándola, filtrándola. O sea, al final hacemos tratamientos químicos y físicos combinados para que, como dijimos, no hay un tratamiento único. No, una cosa no nos sirve, tenemos que combinar todo y al final lo tenemos, se almacena bueno, en los depósitos y esos depósitos son los que luego nos los van a distribuir a nuestras casas. Llegan aquí, pues le hacemos uso, aguas residuales, depuración. Que esto, no sé si alguien de ustedes ha estado en alguna depuradora o la ha visto de lejos, bueno, pues son una serie de tanques de sedimentación bastante aparatosos porque se necesitan bastantes volúmenes de agua. Pero ahora después voy a comentar un poco algo que mucha gente a lo mejor no piensa de cuál es la clave de depurar el agua. ¿Vale? Bueno, pues en definitiva, cuando yo he utilizado el agua en una industria
o en nuestras casas de forma habitual, lo que tenemos es un agua que tiene una serie de contaminantes que son elementos extraños y que no nos permite, incluso la ley, verterlos tal cual. No son, tiene unas características físicas, químicas y biológicas que, bueno, pues contaminarían el medio ambiente y primero hay que hacerles algo para que sea aquello sostenible, ¿no? Tenemos un reto en el futuro. Para que se hagan una idea, se trata, cada vez hay más problemas de agua a nivel mundial y demás, entonces hay que optimizar los recursos hídricos. No tenemos tanta agua como parece. Y entonces, en cifra en España, de todo el agua que he comentado que se tiene que depurar, de todo el agua que hay que tratar, se tratan unos 15.000 millones de metros cúbicos y se reutilizan, sobre todo en agricultura, solamente 1.200. O sea, en cifras, por hacernos una idea, que en porcentajes parece que entendemos más, el agua reutilizada supone un 8% de la que se trata. O sea, tengo el agua en la depuradora, se trata y de ese agua se reutiliza en agricultura un 8%. ¿El resto dónde va? Pues va al mar, 32%, y a los ríos. Ese agua ya está tratada, ya se puede verter, ya no es el agua que tenemos nosotros, agua fecal, es agua procedente de depuradora. ¿Quiere decir que la estamos desperdiciando? Realmente no, porque todo el agua que entra al mar o entra a los ríos realmente entra en el ciclo hidrológico, entonces, bueno, puede ser. ¿Pero se podría utilizar de otra manera? Pues yo pienso que sí, y luego comento por qué. Bueno, lo puedo comentar ahora. Se puede reutilizar de otra forma porque todo el agua que se trata, si se reutilizara más, no tendríamos que extraer de los acuíferos. Entonces, hay usos, como por ejemplo el uso agrícola, que se podría utilizar más agua residual de la que realmente se utiliza, ¿vale? Entonces, es una forma de ese 32 y 55% que tenemos que van al mar o a los ríos, pues una parte más a lo mejor se podía subirle un poquito el agua reutilizada y decir, vamos a usar un 15% en vez de un 8%, y no tenemos que sacar de los pozos, que ese agua es como más refinada y podemos utilizarla para beber, no tenemos. Ahí ya tenemos un tema de gestión más que otra cosa. Vale, pues yo estoy hablando todo el rato de agua, que es contaminada, que le quitamos los elementos, pero todo el mundo tiene que pensar que yo limpio el agua, pero el agua, si la limpio es porque le estoy quitando algo. ¿Y eso qué es? La parte sólida. Entonces, la parte sólida son los lodos. Tiene una palabra, es que mi tema, lo siento, tiene palabras así como muy de saber residual, lodo, o sea, como, pero es que es la realidad, o sea, eso, participamos todos en esto. Entonces, la depuración de agua, en una depuradora vamos a tener una parte de sólidos y una parte de líquidos, el agua residual, y la parte de sólidos va a ser los lodos. Este esquema es así, marea un poquito con las flechas, pero es bastante indicativo del esquema de cómo funciona una depuradora de aguas residuales. Entonces, por hacernos una idea, el agua aquí, ahora me volveré, lo explico en esta y como marea un poco las flechas me voy a pasar a la siguiente después a explicarlo. El agua entra por aquí, agua residual, y sale por aquí. Si se fijan en este esquema, tenemos pretratamiento, quédense con esos nombres, depuración primaria y depuración secundaria, y sobre todo con la depuración secundaria, que ahí está la clave de que se depure bien el agua. Y aquí va todo seguido, pero aquí, si se dan cuenta, hay como unas tuberías que van a otra zona, que son los lodos. Lo que se saca del agua se tiene que almacenar en otra parte, eso son la parte de lodos. Vienen aquí y aparte luego tenemos algo que se llama biogás, que es del digestor de lodos, que ahora comentaré un poquito cómo es. Al final tenemos este pequeño camión que va todo el rato, el pobre dando vueltas, que se lleva todo el lodo al abono agrícola y bueno, pues a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, sería esto. Nos faltaría una depuración terciaria, que como no están en todas las depuradoras, porque no es imprescindible, pues no está puesto en este esquema, pero yo también voy a hablar de ella. Esta es la parte más técnica. Ya con esta parte tan técnica es la que voy a intentar hacerlo lo más liviano posible. Pero sí que creo que es importante que sepamos cómo funciona una depuradora. Tenemos nuestras instalaciones, que dan un poco de miedo porque son unos tanques muy grandes y
y tal. Entonces, realmente lo que tenemos es la línea de agua, que es la que tenemos arriba, que va conectada con la línea de abajo y la línea de gas, ¿no? Entonces, el pretratamiento lo que hacen es que todo lo que echamos, es que a la línea de pretratamiento llega cualquier cosa. Toallitas, no se imaginan, unas, pues como la mesa de grande, unas obturaciones tremendas que tienen unos problemas bestiales para los trabajadores de allí quitarlas, que la gente sigue echándolo a los baños. Entonces, eso todo llega a la depuradora. Alguna visita que he ido con los alumnos allá a la depuradora me han contado que había de todo, no sé, cinta de todo tipo, trapos, cualquier cosa. Bueno, pues eso digamos que son unas mallas, unas rejas físicas, ¿no? Eso al final tiene que pasar a una decantación primaria. Decantación es como unos filtros que va posando. Y esto, aunque desde arriba no se ve, son subterráneos y todos tienen esta forma, porque deja como que vaya posando, es como un embudo. Y al final, esto, todo lo que los pozos, por decirlo de una manera, como si fueran los pozos del café, pero son pozos de los residuos del agua, van pasando a tuberías subterráneas que nos van a pasar a esta segunda línea de los fangos, ¿no? Y luego, bueno, pues esta parte de aquí pasaría la decantación secundaria y un tratamiento terciario. El tratamiento terciario es cuando ya el agua la queremos hacer súper filtrada y que sirva para usos más refinados, ¿no? Ahí tenemos el ozono, tenemos desinfección con luz ultravioleta, bueno, más complicado, no me meto en eso. Como digo, línea de fangos y finalmente la línea de biogás. O sea, el fango se hace una digestión. Lo que se hace es que se mete como en una especie de tanque que se calienta y eso produce un gas, el gas metano. El metano lo que pasa que, claro, es un gas de efecto invernadero, no se puede dejar expulsar tal cual. Entonces, lo que ocurre es que hay dos opciones. Si no tengo otra opción, lo que hago es que en una antorcha se quema para que se consuma. Que si alguna vez se han pasado por la depuradora de Albacete, ahora están en obras y no sé ahora mismo cómo está, pero hay una antorcha que está siempre quemando el gas para que no soltemos el metano a la atmósfera. Pero también existe la posibilidad de una cosa que se llama cogeneración. Como el gas lo puedo utilizar para calentar una turbina, se produce calor y entonces se produce electricidad que sirve para abastecer la propia depuradora. Entonces cerramos el círculo, sirve para todo eso, ¿no? Entonces lo tengo un poco representado, pues el agua que cae, el fango que se utiliza para agricultura o la antorcha esta que pueden ver aquí abajo, que representa lo que les estaba comentando. Bueno, vamos por aquí. Sin extenderme tampoco ya mucho, les he comentado el tema de el tratamiento secundario. El tratamiento secundario es la clave de la depuración. ¿Y por qué? Porque aunque veamos unos tanques así muy armatostes, lo que depura realmente el agua, aparte de los filtros, que claro, tenemos que quitar cartones y toallitas y todo lo que sea, luego queda la materia orgánica. Pues esa materia orgánica son las bacterias, o sea, que la depuración del agua todo el mundo tiene que tener claro que es un proceso biotecnológico porque intervienen bacterias que se comen la materia orgánica. O sea, lo que para nosotros es un residuo, las bacterias lo utilizan para comer y gracias a ellas conseguimos tener el agua limpia. ¿Vale? Entonces, aquí he puesto un esquema que si luego a alguien le interesa le puedo comentar así con más detalle de lo que es unos lechos bacterianos o de unos fangos antiguos. Lo que se trata que en esa fase de la depuración le construyamos a las bacterias la casa que necesitan. ¿Y qué necesitan las bacterias para vivir? Pues necesitan agua, necesitan temperatura y necesitan oxigenación para respirar, porque son seres vivos que también necesitan. Entonces, estos sistemas que son, bueno, tienen cierta complicación, están diseñados de manera que yo tengo eso que ven aquí. Es que es curioso, porque claro, no podía traerme ninguno. Los lechos bacterianos son como unos discos de este tamaño aproximadamente, con rejillas, que esos tanques que se ven, todo esto que se ve aquí, son tanques desde arriba hacia abajo, con 10 metros de altura, llenos hasta arriba de estos lechos,
que son la casa de las bacterias. Entonces va cayendo el agua, las bacterias se van, no hay que inocularlas ni nada, sino simplemente las del propio ambiente y la que genera la propia contaminación del agua. Ellas mismas van consumiendo ese agua sucia y, digamos, entran por un lado contaminada, se comen la materia orgánica y entonces por un lado sale ya el efluente, que es el agua limpia, el decantador secundario, para luego ya, si cumple unas condiciones de normativa, se puede echar al canal, donde corresponda, al río, al pantano, donde sea, ¿vale? Bueno, pues este es un sistema, que no quiero tampoco cansarles con la parte técnica. Entonces, este es el otro sistema, que este sistema lo que tiene es un sistema de aireación por difusores que lo que hace es insuflar oxígeno, mucho oxígeno, porque las bacterias necesitan respirar, entonces, para poder funcionar, ¿no? Bueno, esto es a muy, muy grandes rasgos cómo funcionaría, pero que recuerden, quédense con la idea de que la depuración tiene tratamiento primario, que es quitar como a puñados, es un poco burdo decirlo así, pero en realidad son rejas, son tamices muy grandes que quitan todo lo gordo, lo que se podría coger a puñados, con la mano. Pero luego, claro, luego te queda todo el agua sucia, los restos flotantes, y eso pasa a ese tratamiento secundario, que allí están nuestras amigas las bacterias, que nos ayudan una barbaridad. Y la última fase ya sería un tratamiento terciario, que es un tratamiento, digamos, más intenso de desinfección, depende del uso que se quiera hacer. Eso es cuanto a una depuradora convencional. No me quería quedar con las ganas de comentar otros tipos de filtración y depuración de agua, y es que hay una cosa que se llaman lagunajes o filtros verdes, que consisten en que, por ejemplo, para poblaciones pequeñas o industrias pequeñas, lo utilizan como apoyo, que es utilizar el poder que tiene la combinación de un suelo con una planta, las raíces de una planta, de filtrar. Entonces, de forma natural ocurre, pero a veces lo que se hace es fabricarlos de forma artificial. Y entonces, por un lado, entra el agua más contaminada. Esto ha tenido antes un tratamiento previo de los que hemos dicho antes, ¿no? Si viene el agua muy sucia. Pero luego, esto está hecho de forma artificial, esto es un tanque, un depósito que está con una tela asfáltica, impermeable, que evita que haya filtraciones hacia la parte subterránea, porque si no, no estamos haciendo las cosas bien, y se tiene como un tiempo. Entonces, las plantas, hay distintos tipos de plantas, he puesto el nombre macrófito, queda un poco raro, pero macro es de grande y fito de planta, o sea, plantas grandes, que lo que hacen es que pueden ser flotantes, pueden estar ancladas, hay muchos tipos, pero a grandes rasgos quédense con la idea de que es agua que entra en un tanque preparado de forma artificial, imitando a la naturaleza para hacer un lagunaje, tiene un tiempo de retención y luego al final acaba saliendo por otra conducción, pues con el agua bastante más limpia, porque hay una capacidad de retención suelo-planta que nos ayuda. Entonces, bueno, pues si los volúmenes no son muy grandes y la carga contaminante no es muy grande, pues estos métodos son muy efectivos, por lo menos para complementar el anterior. ¿Vale? Pues ya tenemos el agua depurada. ¿La podemos utilizar para lo que queramos? No. ¿El agua se puede utilizar? Sí, pero hay una normativa. Esta está derogada recientemente, en octubre del año pasado surgió una nueva ley. Esta la hemos tenido durante casi 20 años y afortunadamente porque por lo menos marcaba unas directrices. Por ejemplo, había agricultores que se acogían a esta normativa y entonces podían, yo he trabajado, ahora lo comentaré, con viña y olivar que se estaba regando con agricultores que tenían esta licencia para utilizarla con ningún tipo de problema, por cierto. Y bueno, pues la normativa lo que te hace es ponerte nombre y poner un poco de cota a lo que se puede utilizar y lo que no, como es normal en una normativa, ¿no? Entonces, como la palabra residual es un poco así para el público en general, pues como no muy agradable, pues se ha ido un poco depurando, valga la redundancia, la palabra. Entonces ahora se llaman aguas regeneradas. Aguas regeneradas, que parece que es un poco pues más aceptación social, ¿no? Entonces, al final, también la ley es complicada entenderla, pero con lo que nos interesa quedarnos esta tarde es que la normativa que tenemos actualmente, del 22 de octubre del año pasado, lo que trata es que haya una seguridad hídrica en utilizar este tipo de aguas, que es imprescindible,
Y bueno, hay una clasificación, porque como no lo puede, para beber no se puede utilizar, eso ya lo digo, pero se puede utilizar para otras cosas. ¿Para qué cosas? Para la agricultura, depende de las condiciones, se podría incluso para regar calles, tendríamos que tener un tratamiento terciario, no nos vale el secundario, hay que refinar bien, porque claro, luego los olores, la legionela, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. También sirve para usos industriales, dentro de las fábricas, también todo eso tiene además su protocolo, las veces que tienes que hacer un análisis, si no se cumplen los parámetros no se pueden utilizar, entonces, bueno, pues ya hay unas prohibiciones específicas. Y esta nueva ley lo que nos garantiza es que, a diferencia de la otra, hay muchas cosas en común con la anterior, pero hace una gestión del riesgo, que antes no se hacía. O sea, el riesgo es ver si realmente se puede utilizar o no, o sea, es como más intensa en ese aspecto. El control de calidad y control, o sea, que si en algún momento vemos que un jardín está regado con agua residual, que estemos con la tranquilidad de que no vamos a respirar aerosoles de legionela por pasear por allí. Entonces, esto nos lo va a permitir, ¿no? Vale, pues ya hemos entendido un poquito todo este proceso, ¿no? El fin del proceso de la depuración, al final, lo que tenemos que saber es que tenemos, cuando ya se termina todo, agua depurada y lodo. Eso, con que nos vayamos esta tarde con esa idea, que no solamente depuramos el agua llevaba cosas que hemos sacado, ¿no? ¿Para qué nos sirve cada cosa? Bueno, pues según la normativa y cumpliéndolo todo, se puede utilizar sobre todo en agricultura, con unas concesiones especiales, para industria, igualmente, cada cosa tiene su tema estipulado, usos recreativos, riego de parques y jardines, ni más ni menos, o recarga de acuíferos. A veces no es necesario, los acuíferos, a veces el ciclo del agua habitual pues necesita recargarlos, ¿no? Y en el tema de lodos, sobre todo agricultura y compostaje. Dependiendo de dónde venga ese agua residual, no es lo mismo que venga el agua residual de una población, que la carga contaminante pues no es muy grande. Si viene de una industria, pues a lo mejor tenemos restos de cobre, de plomo, de algún mercurio, no, eso no se puede utilizar igualmente que una. Entonces, todo eso está muy regulado, muy controlado, entonces se puede utilizar directamente en agricultura como si fuera un estiércol normal, siempre que cumple esas normas, o una de las opciones muy buenas, en la que ahora estoy también trabajando en ese tema, el tema del compostaje, utilizarlo como fuente de nitrógeno para fabricar compost, también cumpliendo unas determinadas calidades, ¿no? Pero que hay opciones, o sea, lo que manchamos lo podemos reutilizar siempre que lo tengamos. Y luego hay un tema que, ¿para qué sirve aparte de hablar de utilizar en agricultura y en los otros usos que he comentado? Pues hay alguna cosa curiosa respecto al agua residual, es que en la época del COVID, que afortunadamente ya casi lo vamos dejando atrás, pero bueno, que no se nos puede olvidar, fue un indicador epidemiológico y de hecho esto es un pantallazo de la página del Ministerio del programa Avatar COVID-19, en que había una red de depuradoras en las que lo que se hacía era un control no del virus, porque el virus cuando llega a la depuradora ya no está activo, son partículas del ARN del virus que se analizan y entonces en aquellos momentos daban una indicación muy aproximada de cuándo venía la siguiente ola, que ya no nos acordamos, pero tampoco hace tanto. Entonces servía de alerta para los hospitales y avisar, oye, que la gente, claro, ¿de dónde sabían eso? Pues de nuestros baños. A lo mejor eras asintomático, pero al hacer pis, pues llegaba todo allí a la depuradora, el resto del ARN que tú no te das cuenta, pero a lo mejor te das cuenta 3 días después. Entonces ya sí que era una forma de alerta, ¿no? Entonces había una red, entre ellas estaba también la depuradora de Albacete, incluida. ¿Vale? Y ya, pues acabando un poco mi exposición, pues comentar un poquillo en lo que yo he trabajado desde la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Biotecnología y Montes, pues algunos ensayos en los que hemos trabajado para ver la eficacia o no de esos ensayos de agua. Este ensayo se corresponde con un ensayo combinado de utilización de aguas residuales y lodos de una depuradora,
en la que utilizábamos cultivo de girasol. Entonces, esta fotografía está tomada de girasoles que hicimos la muestra el mismo día y se sembraron el mismo día. Entonces, llevaban tratamientos diferentes. Si se dan cuenta, aquí tenemos una con agua residual, para que se hagan una, están en orden. El capítulo de, bueno, se llama capítulo, la torta del girasol está colocada en el mismo orden que sus tallos. Entonces, el agua residual, el agua potable, el fertilizante y 2 dosis de lodo, ¿no? Bueno, pues vimos que en este caso el lodo que aplicábamos a la dosis más alta conseguimos en el mismo espacio de tiempo que fuera el resultado mayor que el fertilizante convencional. Este es el que usa el agricultor en la zona de forma tradicional. Bueno, pues se amplió con el lodo 1 también, pero con el lodo 2 se notó todavía mucho más. ¿Qué vemos aquí? Pues el agua potable no tenía ningún fertilizante ni nada, era el agua de la red. Y aquí, en este caso, que por eso también es una de las cosas que hay que tener precaución, con el agua residual pues se nos quedó pues más canijillo el girasol. Pero era porque este terreno es muy importante, lo que he dicho antes de la importancia del suelo-planta, este terreno era muy arcilloso y este agua aumentaba mucho el contenido en sales. Entonces, el contenido de sales es uno de los problemas que podemos tener cuando regamos con agua residual. Eso es una de las cosas que hemos visto, ¿no? No en todos los casos. Esto, por ejemplo, son resultados en uno de los proyectos que participé, un proyecto europeo, con Italia y con Portugal. Yo fui la encargada de la zona española, concretamente estuve en la zona de Fuente Álamo, en Ontur y demás. Bueno, pues digamos, en España, Portugal e Italia hacíamos el mismo tipo de seguimiento y entonces hacíamos análisis de lo que le pasaba a la planta y lo que le pasaba al suelo. Entonces, el resultado en el material vegetal lo hacíamos sobre viña y sobre olivar, es lo que trabajábamos. Esta viña y este olivar estaban autorizados desde hace... Yo empecé el proyecto, pero llevaban ya como 10 años con la autorización de regar, con lo cual súper bien porque veíamos que lo que estábamos analizando no era de que he regado un rato, se llevaba regando bastante tiempo. Entonces, a nivel de material vegetal, lo que vivimos es que las hojas de viña, pues el magnesio, el manganeso, el zinc, que son nutrientes esenciales para cualquier vegetal, el magnesio está formando parte de la clorofila, entonces es buenísimo para que lo tenga, ¿no? Y, por ejemplo, el caso del fósforo o también fue superior en las hojas regadas. El cobre y el zinc superior en plantas control porque lo que no va a la hoja va al suelo, entonces una cosa por otra. ¿Vale? Entonces, es uno de los resultados que vimos y del mismo bloque de ensayos, pues estos son los resultados de forma más gráfica de lo que obtuvimos en suelo, ¿no? El agua regenerada frente al agua de pozo. Vimos que, lo que les he comentado antes, el peligro de utilizarlas es el tema de la conductividad, las sales. Al final, ese agua residual puede ser más... arriesgado aumentar la concentración salina del suelo. Eso, para evitarlo, lo que se hace es regar con más cantidad para que se laven las sales. Eso es lo que se suele hacer. Pero sí que vimos que, por ejemplo, aumentaba el contenido de magnesio. Hay una cosa que se llama capacidad de intercambio catónico, que es esto de aquí, que eso lo que te dice es la capacidad que tiene un suelo de coger metales que luego le van a servir a la planta, alimento, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue positivo en ese aspecto. Nos sirvió para darnos cuenta de todo esto. Bueno, esto fue así un poco solamente he dado 2 pinceladas de algunos de los proyectos porque tampoco es cuestión de contar, pero vamos, que es una opción que tenemos. Y acabando ya un poco con mi presentación, pues después de todas las reflexiones, toda la parte técnica un poco que les he comentado, yo pondría... así un énfasis en que necesitamos recursos hídricos alternativos, que no solamente se trata de sacar agua de los pozos y de los trasvases. Hay una ley que siempre, las leyes, por desgracia, siempre van como por detrás de las necesidades, pero ahí están y bueno, pues se va haciendo lo que corresponde y por ley nada más tendríamos que depurarla y tratarla.
y además vemos que es un indicador biológico y epidemiológico, nos da pistas. Es como cuando en los barrios ves, según la basura que tiene cada cubo de basura, sabes qué tipo de población tiene. A veces, pues un poco lo mismo, nos da pistas, es un poco chivato. Entonces, la buena gestión pues, nos va a permitir reutilizar ese agua regenerada, porque ya el término correcto ahora mismo es regenerada, porque ha pasado por un tratamiento. Y entonces, si la utilizamos, lo que les he dicho en algún momento de la presentación, si yo utilizo más ese agua regenerada para usos alternativos, el agua para beber la puedo utilizar de ese agua verde que utilizábamos, que íbamos a intentar no tocar lo máximo posible. Hemos visto durante muchos años que es una fuente de abonado y de materia orgánica extraordinario, o sea que se puede ahorrar fertilizantes si se introduce dentro de la contabilización de fertilizantes que se añaden. Y luego el tema del lodo hay que valorizarlo. Se tiene siempre en cuenta que venga de una zona industrial o no, pero es que para eso están los análisis. Los hacemos exhaustivamente y en profundidad. Entonces, bueno, pues además, no solamente utilizarlo directamente, sino que el tema de compostaje es fundamental. Y ahora sí que con esto acabo, bueno, pues desde la parte que a mí me corresponde, yo pienso que es imprescindible seguir investigando sobre este tema, que todos los recursos que nos vengan para seguir aumentando el conocimiento sobre esto es fundamental y que tenemos que ir hacia una reutilización sostenible de las aguas. Y entonces, mucha gente no pone en los sumatorios la reutilización de ese agua ya tratada, sino simplemente vamos a buscar trasvases, vamos a buscar más pozos, vamos a meter también un poco agua o mejorar la depuración del agua para poder utilizarla todavía con más seguridad de lo que se está utilizando, ¿no? Y por mi parte nada más, darle las gracias por haber venido esta tarde, porque el tema no tiene un nombre tan llamativo a lo mejor como otras conferencias, porque la palabra residual entiendo que es un poco, pero de verdad que les agradezco que hayan venido, a los de casa también, y nada más. Por mi parte, eso es todo. Gracias.